Buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 28 de mayo del año 2025. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Este día vamos a dar inicio a este nuevo libro que se titula Por los caminos de Jesús. El medium es Divaldo Pereira Franco y por el espíritu de Amelia Rodríguez. Este es de la primera edición en español del año 1987. Título: Jesús espera. Gracias a las comunicaciones que de aquí en más se han de establecer de una manera permanente entre los seres humanos y el mundo invisible, la ley evangélica enseñada a todas las naciones por los espíritus mismos no constituirá ya letra muerta, porque todos los comprenderán y porque cada cual será, se entrega urgido a ponerla en práctica por los consejos de sus guías espirituales. Las instrucciones de los espíritus son en verdad las voces del cielo que vienen a iluminar a los hombres y a invitarlos a la práctica del Evangelio. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, 1864. Hemos elegido estas reveladoras palabras del codificador, publicadas hace más de un siglo y confirmadas por la literatura mediúnica, como prólogo luminoso de la versión castellana del libro que está hoy en tus manos, amigo lector. A través de sus páginas, el mundo de habla hispana se ve enriquecido una vez más con el aporte del espiritismo, la tercera revelación cristiana en favor del hombre. Desorientado de la posmodernidad que busca ansiosamente las señales precursoras de un nuevo paradigma. En la actualidad destacamos científicos y pensadores de todas las latitudes, en prestigiosas universidades, sostienen, aunque con otros términos, los principios de la doctrina espírita ante un mundo indiferente que deja morir de hambre a cientos de niños diariamente. Entre tanto, Jesús espera. Cuando su mensaje de amor sea vivido, un nuevo sol despuntará en el horizonte espiritual de la tierra, pues la moral evangélica, como dice Kardec, constituye, en fin, y por encima de todo, el camino infalible de la felicidad futura. Amelia Rodríguez, la insigne escritora bahiana, desencarnada en 1926, es una de las tantas admirables voces del cielo que ha plasmado en el mundo físico, por intermedio de Divaldo Pereira Franco, esta poética invitación a la práctica del Evangelio. Rogamos a Dios que, tal como sucedió con nosotros, las historias aquí registradas y las sublimes emociones experimentadas por sus protagonistas hace 2000 años puedan hospedarse en tu corazón, querido amigo, mostrándote que si avanzas
por los caminos de Jesús, encontrarás el verdadero sentido de tu vida. El traductor, Buenos Aires, 17 de enero de 1993. Título: Por los caminos de Jesús. Existen caminos en todas las direcciones. Hay caminos cortos que conducen a la locura y el suicidio, al crimen y la desesperación. También los hay largos y anchos que facilitan la embriaguez de los sentidos, el desorden de la emoción en los compromisos infelices. Surgen callejones sin salida y rutas que parecen no tener fin. La vida en sí misma es un camino que cada criatura recorre en su existencia inmortal con éxito o fracaso, conforme con la opción hecha. Todos avanzamos por caminos diferentes, ignorando muchas veces hacia dónde nos llevan. Los insensatos cambian de dirección de acuerdo con la variedad de las sensaciones agotadoras a que se entregan. Los egoístas eligen las vías solitarias en las que se perturban tras una larga marcha. Los precipicios se lanzan por rutas escarpadas y ruedan en abismos de sufrimientos inenarrables. Los perversos siguen por los senderos de la iniquidad y se pierden en sombras espesas. Los luchadores del bien avanzan por los caminos de la esperanza y se iluminan. Los servidores de la caridad se mueven en las sendas del sacrificio y llegan a los puertos de la paz. Los apóstoles del amor eligen los derroteros de la acción dignificante y reposan en los climas de la aventura que alcanzan. En la diversidad de caminos, los hombres se perturban o se liberan. Sin embargo, quien siga por los caminos de Jesús nunca dejará de alcanzar la meta que persigue, la felicidad integral. El apostolado de Jesús en la tierra mantiene su actualidad en estos días tumultuosos, atrayendo las vidas que se pierden en otros rumbos. Pavimentados con humildad y renuncia, dan seguridad y proporcionan júbilo y bienestar. Pasan los siglos y las lecciones por él suministradas irradian armonía y alegría de vivir. Hemos resumido en este libro algunas experiencias vividas y extraídas de las sabias enseñanzas del Maestro incomparable, a fin de contribuir de una forma positiva en favor del hombre moderno que vive confortablemente en algunos aspectos y permanece atribulado, inquieto e infeliz en otros. Nunca, como ocurre en estos tiempos, Jesús fue tan necesario y oportuno. La tecnología, que obtuvo logros relevantes y respetables, no liberó al hombre de sus innumerables problemas. Las ciencias del alma, con múltiples escuelas y enriquecidas con valiosos conceptos, no han podido conducir las mentes con seguridad por carecer de objetivos firmes y legítimos. La ética parece haber enloquecido en una civilización donde la máquina pretende sustituir al hombre, aunque parezca ayudar. La violencia gana las calles del mundo y la cultura se hipertrofia en modelos y equívocos lamentables, manteniéndose en la superficie de la información destituida de profundidad de conceptos y de dignificación para el hombre. En todas partes están presentes las semillas del miedo, de la perturbación, de la agresividad. Sin pesimismo de nuestra parte, no podemos negar los trágicos engaños de algunas conquistas contemporáneas, junto a las cuales hay otras que ciertamente glorifican a este siglo y a los que viven en él. Es imperioso detenerse en la carrera desmedida de la falta de tiempo para servir, reconsiderar, repensar a Jesús. Volver a sus caminos y recorrerlos nuevamente con reflexión y ternura es una tarea impostergable. Al hacerlo, cada individuo experimentará sin duda el calor de su presencia y la inmanencia de su amor impregnando su existencia. Nadie que pueda prescindir de él es realmente feliz. Nuestra propuesta aquí se queda, en estas páginas empapadas de cariño que escribimos con las más elevadas emociones espirituales, como una contribución, aunque insignificante, para todo aquel que se encuentre insatisfecho, inquieto o aturdido, o que conserve el deseo de conquistar el reino de Dios, que en última instancia
existe en su propio corazón aguardándolo. Amelia Rodríguez, Salvador, 9 de septiembre de 1987. Síntesis histórica. Toda narración en torno de la incomparable personalidad de Jesús o de la evocación de sus hechos insuperables no puede prescindir de un análisis, por perfunctorio que sea, de la tierra donde él vivió y del pueblo que la habitaba. Solamente así podrá comprenderse la posición que él asumió ante los transitorios gobiernos políticos y religiosos entonces vigentes, característicos de ese pueblo sufrido, obstinado y temeroso de Dios, que vivía en un verdadero oasis de monoteísmo, situado en el inmenso desierto de politeísmo en el que se desarrollaron las civilizaciones de la antigüedad. Jamás un pueblo y su cultura experimentaron mayor suma de persecuciones y padecimientos en el curso de la historia, sobreviviendo las más penosas imposiciones fiel a sus creencias y tradiciones. La Palestina, que literalmente significa tierra de los filisteos, está ubicada entre el Mediterráneo, el Líbano y el desierto de Siria, en la región denominada Cercano Oriente. Inicialmente su localización geográfica la colocaba en la encrucijada de las grandes e indispensables rutas comerciales que se dirigían en el Asia Menor a Egipto, Mesopotamia y Arabia. Debido a ello, experimentó sucesivas invasiones de los egipcios, los mesopotámicos, los persas y finalmente de los romanos, que la destrozaron durante largos siglos. Cuando los hebreos llegaron ahí y se impusieron alrededor del siglo XIV a.C., oprimieron a los filisteos que la habitaban y a quienes esta tierra debe su nombre, que deriva de Filistía. Los filisteos ocupaban una estrecha franja de tierra en las proximidades de Jope, en el desierto de Gaza. Como Estado hebreo, Palestina fue gobernada por sus miembros con raros intervalos entre los años 1025 a.C. y 135 a.C. Sus reyes la condujeron hasta aproximadamente el 586 a.C. Por los acontecimientos históricos que allí tuvieron lugar, fue denominada Tierra Santa. Debido a los sucesos bíblicos que le dieron notoriedad, uniendo hechos y revelaciones tanto humanas como espirituales, igualmente, por haber sido el lugar de nacimiento de Jesús, también se la llamó Tierra de Canaán, o de abundancia y alegría, tierra de promisión, Filistía. Hacia el siglo IV a.C., Alejandro y sus huestes conquistaron a los persas y consecuentemente dominaron Palestina, que comenzó a experimentar el yugo del dominador. Con la desencarnación del conquistador alrededor del 323 a.C., la dinastía de los Ptolomeos, que habían sido fundada por uno de los generales del Macedonio y que se apoderara de Egipto, entró en lucha con la dinastía de los Seleucidas, de origen semejante, que dominaba Siria por causa de Palestina. Alejandro, en sus conquistas, mantenía una ideología que, por encima del deseo de conquistar el mundo, pretendía unir a los pueblos en una misma civilización eminentemente helenizada. En consecuencia, el helenismo tenía por objetivo unir los elementos culturales griegos con los tomados de los países conquistados, aunque son características variables en los distintos pueblos. La cuenca del Mediterráneo facilitó dicha unidad, que serviría en un principio para la expansión del Imperio Romano y después providencialmente para la propagación del Evangelio de Jesús. Pero los judíos reaccionaron vigorosamente contra el helenismo, tal como ocurrió más tarde contra el romanismo, puesto que veían en ambas culturas una poderosa amenaza a la fe en el Dios único de Israel. Por esta razón, los conflictos entre las imposiciones de los dominadores y las raíces religiosas de la tradición judaica se hicieron constantes. El ápice de esas luchas tuvo lugar durante la rebelión de los macabeos, cuando el sacerdote Matatías y posteriormente sus hijos Jonatán, Judas y Simeón, pie de página 1, ver apuntes históricos del libro Primicias del Reino, de nuestra autoría, nota del autor espiritual.
Se opusieron al helenismo de los seleucidas, que intentaban imponer sus dioses paganos a los judíos. El movimiento logró cierto éxito, pero Juan Hircano, hijo de Simeón Macabeo, se debilitó e hizo concesiones a los paganos, amoldándose a los hábitos de los pueblos fronterizos que conservaban costumbres helénicas, originándose así la gran persecución. En el año 63 a.C., Pompeyo puso fin a la dinastía de los Macabeos al destituir a Aristóbulo II. Más tarde devolvió a sus descendientes cierta autoridad en funciones de sumos sacerdotes y etnarcas. Herodes, que en el año 40 a.C. había sido nombrado rey de Judea por los conquistadores romanos, fue el último de los descendientes macabeos, considerando que su esposa procedía de dicho clan. Como deseaba agradar a los romanos, que si bien eran condescendientes con los pueblos que dominaban en lo que respecta a sus culturas y religiones, no entendían la obstinación judía. Herodes intentó introducir el helenismo en el país, construyendo templos en honor a Roma y a César, Augusto, tanto en Samaria como en Cesarea. No obstante, cuando intentó colocar un águila de oro, símbolo de Roma, en la entrada del templo en Jerusalén, restaurado y embellecido a lo largo de los siglos, los judíos se rebelaron y tuvo que valerse de la violencia sangrienta para mantener el orden. Sus sucesores prosiguieron con las tentativas helenizantes, lo que motivó continuas y lamentables rebeliones. En este clima nació Jesús. Él era aún un niño cuando el enarca Arquelao, para sofocar una nueva sublevación judía, recurrió a las tropas romanas que, bajo el comando de Varo, destruyeron Séforis, la capital de Galilea, y crucificaron 2000 rebeldes. Para sobrevivir debido a las circunstancias, los judíos se dividieron en partidos, entre los cuales se destacó el de los fariseos, que era el más tenaz e intolerante y contra el cual Jesús se levantó muchas veces. Destacados por su exagerada observancia de la ley, los fariseos llegaban a mantener 600 deberes que les parecían indispensables para llevar una vida rígida en relación con Dios y con su país. En la imposibilidad de desligarse de semejante exigencia, escapaban hacia la astucia y la hipocresía de la conducta, siempre preocupados con lo exterior en detrimento del valor intrínseco de los hechos y las cosas. Los saduceos, por su parte, constituían el partido de la aristocracia que, para mantener sus bienes y la posición social, favorecían al dominador romano. Los sumos sacerdotes pertenecían a esta casta social, siendo el culto del templo su deber de mayor relevancia. Se alzaban contra las doctrinas de la resurrección y de la existencia de los ángeles, manteniendo un permanente clima de conservadorismo. Los celotes, cuyo partido se oponía al yugo romano, continuaron con sus ataques aún después de las crueldades de Varo, y se responsabilizaron por la gran rebelión del 66 a.C., la más violenta de todas, que culminaría en la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando el general Tito, que sería luego emperador de Roma, dominó la ciudad y arrasó el templo sin dejar piedra sobre piedra que no fuese derrumbada. Otros grupos menores formaban pequeños partidos, entre los cuales se encontraba el de los esenios, que habitaban los márgenes del Mar Muerto y vivían apartados del mundo de los paganos, preservando sus cultos ancestrales. A pesar de las diferencias superficiales entre estos grupos y partidos, todos los judíos sustentaban el monoteísmo ético y la esperanza escatológica, la creencia general en Dios y en su justicia, y la esperanza de la venida de un Mesías que restaurase la soberanía de Israel, creando un reino de paz y de felicidad, era la ambición de todo judío. Unos esperaban esas horas con paciencia y otros deseaban apresurarla por medio de las armas. Vino Jesús, pero ellos no lo comprendieron, no lo recibieron, no lo quisieron. 1. El gran desafío. Jamás igualado,
Jesús es el gran desafío para la humanidad, habiendo nacido y vivido en lugares humildes, comunes a todos los lugares y entre personas simples y descuidadas que existen en todas partes y en todos los tiempos. La suya es la existencia global, divisoria de los acontecimientos históricos que fueron señalados por la cuna de paja, señal heroica de las épocas pasadas y futuras. Pericles o Augusto, que dieron sus nombres a los siglos en que nacieron, Fidias, Sócrates y Heródoto, que marcaron profundamente el pensamiento artístico, literario e histórico, Julio César, Carlomagno, Francisco de Asís y Miguel Ángel, que alteraron los acontecimientos humanos, Voltaire, Beethoven y Freud, que volvieron a formular los conceptos filosóficos, musicales y psicológicos junto con Edison, Fulton y Einstein, que surgieron técnicas valiosas y descifraron enigmas no se le equiparan. No obstante, la magnitud de sus realizaciones y aunque varios de ellos se inspiraron en sus enseñanzas, no lograron sensibilizar a otras personas con la profundidad con que él lo consiguió. Su mensaje inspiró las más bellas páginas de la literatura, el arte y la filosofía, reuniendo el mayor número de mártires que jamás se conoció. Su figura, que impresionaba a todos aquellos que fijaban la vista en él, superó el periodo en que vivió, estremeció al Imperio Romano y alteró completamente la historia de Occidente. Amado u odiado, Jesús no deja a nadie indiferente ante su comunicación impar. Con su lenguaje, simple y actualizado en todas las épocas, revoluciona interior y exteriormente a los individuos que toman contacto con su contenido. La indiferencia no tiene lugar en relación con su vida. Mensajero incomparable del amor, lo utilizaron para guerras de intereses inconfesables. Libertador por excelencia, se valieron de él para justificar comportamientos esclavizadores y absurdos. Amigos de todos, lo tomaron mediante pasiones mezquinas como divisor de grupos e individuos. Hijo de Dios, lo confundieron deliberadamente con el Creador, dando margen a conflictos de toda índole. Amor impar, lo convirtieron en símbolo de fuerza terrena, engañosa. Simple y abnegado en todos sus actos, lo elevaron a los tronos equivocados y a los poderes transitorios. Inconmensurable en su grandeza, el mensaje del que fue portador aún no ha sido comprendido. Para explicarlo, elaboraron teologías complejas y confusas. Surgieron exegetas especializados e intérpretes exigentes, en tanto que los puros de corazón y los simples de espíritu podían comprenderlo y vivirlo sin reservas ni afectación. Lo adornaron con símbolos y rituales, ceremonias lujosas y sacramentos inocuos. Lo despojaron de los caracteres de amor y espontaneidad que brillaban en sus labios y en su conducta. Crearon una casta sacerdotal para enseñarlo cuando él siempre se alzó para representar tal comportamiento. Lo convocaron para maldecir y matar, sin recordar que él es vida y vida abundante. Son las paradojas humanas. Todas las personas que lo entendieron con el corazón se ofrecieron en holocausto de amor a su amor. Se dirigían felices al martirio, seguras de la victoria más allá del cuerpo. Y continúa extasiando a millones de individuos a pesar de las alteraciones que introdujeron en su pensamiento irreprochable. El Evangelio, perenne, alegría rica en buenas nuevas, narrado por los cuatro amigos, inunda de esperanza toda vida y enriquece de felicidad a quien lo lee y medita. Desde hace casi 2 milenios, después de haber muerto y resucitado, él permanece más vivo y amado que cualquier otra gran figura de la humanidad. Jesús rompe con la superficialidad y penetra en la esencia de los hombres, alterando totalmente sus existencias porque les demuestra su realidad espiritual y divina, en un mundo transitorio portador de planes y oportunidades para experiencias evolutivas liberadoras. Con algunas frases compuso el poema de libertad, las bienaventuranzas, que constituye el momento glorioso de su palabra y su vida. Perseguido, crucificado, luego de la infame traición y las negaciones de los amigos frágiles, continúa invitándonos a seguirlo y amarlo. Única forma de que alcancemos la plenitud. ¿Algún comentario?
Hay una parte que mencionaba de Jesús en su lenguaje simple y actualizado a estas épocas. Yo pienso que hay que tener cuidado en el sentido de poder dar a entender, poder, dar acceso al entendimiento de todos. Porque al estar usando palabras complicadas que muchas veces lo hacen sin querer y otras veces lo hacen a propósito, con eso están haciendo que el mensaje llegue solo a una parte. Es cierto que Jesús hablaba por parábolas y decía que no todos tenían la posibilidad de entenderlo, pero eso no era por egoísmo, eso era porque había quienes ya estaban en el momento de entender. Pero en el caso de quienes deben de transmitir el conocimiento del Evangelio, considero yo que deben usar palabras sencillas. Al menos yo en mi caso trato de usar palabras que cualquiera pueda entender, para que así pueda llegar el mensaje. Y también había otra parte donde se mencionaba que se habían tergiversado las enseñanzas de Jesús, y también creyendo que Jesús era Dios, otro error que se había cometido, y que por lo tanto se formaban diferentes religiones. Por ejemplo, hay religiones donde tienen voto de silencio, y otras religiones donde no comen carne. Hay otras religiones, digamos, que por ejemplo, bueno, volviendo a la de la carne, en algunas oportunidades está la creencia equivocada de que, por ejemplo, no se puede comer a una vaca porque de ahí puede estar un familiar reencarnado. Ese es un error, que sabemos que nosotros no vamos a involucionar, sino que vamos a evolucionar. Y hay otras religiones donde no se puede protestar, donde no se puede manifestar el desacuerdo. Y eso es un error, porque para eso tenemos el entendimiento, para eso tenemos el razonamiento, para poder darle luz y aclarar a los demás. Entonces considero también que eso de estarse guardando las cosas es otro error, porque la luz no está para guardarla o esconderla, solamente. Muchas gracias. Número 2. La gran luz. La Galilea era el lugar ideal. Región feliz y verde, su gente simple, confiaba de corazón. Vivía de las gentilezas de la tierra y de los abundantes peces de su mar. Era rica en ternura e ingenuidad. El proceso de la cultura vana aún no había llegado. No había pervertido sus hábitos ni despertado los apetitos y pasiones humillantes. El mar, un lago de agua dulce que en su espacio más abierto mide 12 millas y media de largo y 7 y media de ancho, parece una turquesa inmensa engarzada en las montañas para reflejar el cielo. Sus playas estaban salpicadas de poblados y lugares alegres, donde vivían los puros de sentimientos confiados en las bendiciones de Dios. Fue esta la región que él escogió para su ministerio, conforme lo destaca Mateo 2, 4:23, pide página A25, nota del autor espiritual. Después comenzó a recorrer toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando entre el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que sufrían de algún mal, los que padecían dolores y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba a todos. Los seguían grandes multitudes, venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. El dolor que algunos individuos embrutece a otros, dulcifica. Siempre presente en el organismo social de todas las épocas, es parte integrante de la vida del hombre, fenómeno biológico de desgaste emocional por reajuste e imposición de la evolución. Cuando el amor se opone a la realización del progreso, el dolor impulsa a su conquista. Varía de dimensión en la escala de las necesidades y no existe quien no lo experimente
o que lo desconozca. No será de extrañar que las criaturas delante de cualquier individuo que las convoque a un cambio de comportamiento y les hable de la imperiosa búsqueda de Dios, expongan sus llagas y aflicciones a fin de sentirse menos sobrecargadas y por lo tanto más predispuestas a oír su mensaje. El estómago hambriento dificulta la atención de otro asunto que no sea el pan e impide el razonamiento. La enfermedad que debilita las resistencias físicas y morales no permite el discernimiento que esclarece y guía con seguridad. Delante de Jesús, los hombres se convertían en niños y se despían de los atavismos para mostrarle sus flaquezas y rogarle apoyo. Él paseaba su misericordia sobre las humanas tristezas y esparcía alegrías y responsabilidades. Sin embargo, tan solo unos pocos lo entendían, lo que es lamentable. El contacto con él debería cambiar el rumbo de las vidas, pero no todos los que lo buscaban luego de los beneficios recibidos lo seguían. Desatentos y ansiosos, iban más allá para regresar a su inefable amor en los amaneceres del futuro, en otras reencarnaciones añorando su presencia y amargados por haberlo abandonado. Hoy deambulan melancólicos y luchadores. Muchos de aquellos que lo vieron y fueron socorridos están de regreso y hablan acerca de él, buscando arrancarlo de la memoria lejana hacia los momentos presentes. ¿Quién conoció a Jesús? Jamás lo olvidará y de él ya no podrá liberarse. No importa el tiempo que pase, impregnado por su amor, retornará a su presencia como el río serpenteante entre las cavidades del terreno en busca del mar del cual se separó. No obstante, ingenuos, los galileos pensaban en las cuestiones inmediatas, la faena del día, el amparo del hogar, el reposo, la devoción religiosa del día sábado. No aspiraban a más elevados y amplios ideales, puesto que no los necesitaban. El pan, la vestimenta, la familia, la fe, he aquí las necesidades reales apremiantes. El verbo divino los despertaba a la vida, a la conquista del país interior del futuro eterno. Ante su presencia se alteraba el paisaje de los sentimientos y una música penetrante dominaba la cuerda del corazón y abría la partitura de la mente a los sonidos sublimes. El pan, cuenta él a los oyentes curiosos y atentos, se consume y el hambre vuelve. En cambio, el alimento del alma, que es el conocimiento de la verdad, la nutre para siempre. Pero ¿qué es la verdad para ese pueblo que no aspira a las grandes conquistas y se basta con lo que tiene y conforme con ello vive? Indiferente a las intrigas farisaicas, teme más a los sacerdotes que lo que los ama y respeta. Los puros de corazón se distancian de los dominadores por el temor, aunque estén próximos por la servidumbre, que los aparta de ellos aún más. La verdad, explica el mensajero de Dios, es el conocimiento de sí mismo, la autoafirmación en el bien, la transformación personal para mejor, con un incesante esfuerzo de superación de las imperfecciones, la búsqueda de la vida eterna, la salud integral. Ellos entienden por qué esto es lógico, pero están enfermos y traen a sus enfermos a fin de constatar la legitimidad del embajador. Debe presentar sus credenciales para ser aceptado en la condición en que se da a conocer. Jesús entonces cura las enfermedades, fortalece las debilidades orgánicas, restaura el optimismo, compete el festival de los dolores humanos, llevando a todos a estados majestuosos, altisonantes de ventura. La variedad de imposiciones dolorosas es sorprendente. El hombre, heredero de sus hechos pasados, se presenta con la cosecha reflejada en su apariencia y su conducta. El maestro lo sabe y selecciona a los que deben ser rehabilitados mientras que otros necesitan seguir con una recuperación más prolongada. En el último de las labores para devolver el equilibrio a las masas, aparecen los lunáticos a quienes la esquizofrenia hace caer en la imbecilidad y los endemoniados a quienes la obsesión subyuga. El desconcierto mental de ambos es aparentemente igual.
pero la génesis y la manifestación del desequilibrio son diferentes. En el primer caso, el propio espíritu arruinó su equipo mental. En el segundo, la interferencia de otra mente quebró la línea de la razón y del comportamiento. La conciencia culpable, que huyó de la justicia, esculpe en sí misma los tormentos que precisa para el resarcimiento de la deuda. La conciencia en el débito cede su campo al cobrador inclemente que cercena el área de su raciocinio. Jesús conoce a los autoflagelados e identifica a los perseguidos. A estos y a aquellos, no obstante, desembaraza de las lianas de la perturbación, pidiéndoles que se rehabiliten y no vuelvan a comprometerse. Es imperioso seguir la recomendación a fin de que no vayan a tropezar con problemas mayores y enmarañarse en dificultades más graves y dañosas. Y a los inclementes perseguidores concede también la liberación, permite que sean alejados y que crezcan en amor y perdón, evolucionando rumbo al bien propio y general. Mas las multitudes llegan de todas partes para escucharlo y beneficiarse. La gran luz está en el mundo, y durante aquellos días no habrá oscuridad. Su claridad impregna a los hombres y a los paisajes donde brilla, y fulgurará a través de los tiempos en dirección al futuro y a la humanidad del mañana. La buscaron ayer las multitudes afligidas y la disputan hoy las culturas y civilizaciones enloquecidas en pos del atavismo de los beneficios externos, sin la real preocupación de colocarla en el mundo íntimo a fin de que nunca más haya tinieblas. Por un poco más todavía será así. Cuando realmente estuviere cansado, el hombre le ofrecerá su vida y Jesús la tomará definitivamente auxiliándolo en la liberación total. Entonces ya no habrá problemas ni sufrimientos, solamente júbilo y paz. ¿Algún comentario? Pienso que hay que tomar en cuenta esto de la luz, porque por ejemplo, si venimos y decimos, no es que Pedro no es digno de luz porque es mala persona, ahí estamos haciendo mal. Estamos haciendo una marginación y no le estamos dando la posibilidad de que tenga más entendimiento o más conocimiento. Y si estamos con que, no es que Pedro no es digno de luz, nunca va a ser digno si nunca se la damos. No va a conocer la luz si no se la estamos dando. Y entonces considero que sí, digamos, como había mencionado, que la luz hay que compartirla, no estarla guardando nada más, porque no es para eso. Nosotros no somos los dueños de la luz. Somos quienes hemos tenido la posibilidad de recibirla como un tipo de riqueza y como tal hay que compartirla. Sí. Muchas gracias. Nos toca el numeral 3, la Magna Carta. El verbo lúcido y poderoso de Jesús acababa de componer la Carta Magna de la humanidad al enunciar en el Sermón de la Montaña el poema de las Bienaventuranzas. Jamás se había oído un código de leyes más preciso y oportuno. Nunca más se volverá a escuchar algo que se le equiparase en belleza, profundidad y equilibrio. La música del Verbo divino permanecía en la acústica de las almas que habían participado de la excepcional asamblea. Todo aconteció sorpresivamente en razón de la masa que había afluido a aquellos sitios fronterizos al mar. Sin embargo, se podía sentir que el poema estaba escrito en las páginas serenas de la naturaleza y el cantor aguardaba tan solo el momento de entornarlo a los oídos humanos, que lo registrarían en la memoria para siempre. Pero la mayoría de los asistentes, engañada por el mundo, esperaba un legislador para Israel que esgrimiese las armas de la belicosidad y la dominación, que exaltase las ambiciones de la raza y protagonizase la materialización del comandante en jefe para desencadenar la revolución sanguinaria. El país esperaba y quería un conductor apasionado capaz de estimular el odio y hacer que se empuñase los instrumentos de la destrucción, sembrando la muerte y erigiendo por sobre los cadáveres amontonados y las ciudades en ruina
el trono y la gloria del poder temporal. Los días difíciles del nuevo cautiverio que el Imperio Romano imponía por entonces deberían ceder su lugar a las honras de la libertad política para el pueblo elegido, que pretendía subyugar a otros pueblos imponiéndose de manera arbitraria y criminal. Se anhelaba en esa época un conquistador que se valiese de la antigua ley para oprimir a los adversarios y proyectar a los escogidos rumbo a las estrellas y las glorificaciones transitorias. Aquella, no obstante, era una carta de emancipación labrada en decretos de amor y paz. La ternura de sus artículos y parágrafos se confundía con la energía y grandeza del contenido. Nadie jamás se atrevió a legislar con benignidad y dulzura, enalteciendo a los sufrientes, los desheredados, los pobres, los oprimidos, los hambrientos. Estos heredarían la tierra, el cielo y la plenitud si lograban vencer a sí mismos. Los conquistados comunes incitaban a la victoria sobre los otros, la destrucción de los demás, la lucha exterior. Él, en cambio, convocaba a la supremacía del hombre bueno sobre el belicoso y del dominador de sí mismo en relación con sus enemigos internos. Para él, los adversarios verdaderos y más peligrosos vivían en el interior de cada criatura y se hacía indispensable conquistarlos, transformándolos malas tendencias que eran en servidores del bien. Sin duda, el mensaje era revolucionario de un modo especial, entonces desconocido. Por tales razones significaba un divisor de aguas que separaría las épocas del proceso histórico para los hombres. Los que oyeron las reglas del bien vivir que alteraban el contenido del pensamiento vigente, regresaron de la montaña en la condición de testigos del mundo nuevo, conservando variados sentimientos. Había decepción en los orgullosos y desencanto en los ricos en pasiones mezquinas. Prevalecía la rebeldía en las mentes que pretendía dominar a los otros y que, sin coraje, para reunir adeptos a fin de no correr riesgos, esperaba un líder que asumiese las responsabilidades. Como Jesús representaba el modelo de los sufrientes y atraía multitudes, sería el conductor ideal para la guerra, haciendo realidad las esperadas profecías cuyo cumplimiento se deseaba con cariño y casi con desesperación. Sin embargo, él se presentaba pacífico y pacificador, más oveja que lobo devorador. Su transparencia moral revelaba la pureza de su alma. Su discurso proponía que el cordero y el león bebiesen en la misma fuente y se ayudasen, que la paloma y el águila volasen juntas y confraternizasen a la luz del día, que los cardos se abriesen en flor y ninguna sombra se sospecha o antipatía empañase la claridad del afecto entre los hombres. En su voz son felices los que sufren con resignación, sumisos a las leyes de la vida y no aquellos que se enriquecen a costa de la miseria general. Exigirse mucho y disculpar las imperfecciones de los demás constituían el fundamento nuevo para construir la paz personal y después la general. Para él, el peor esclavo es el que se enclaustra en las pasiones, en los vicios de los que depende, como si encontrase en una cárcel oscura. El hombre que piensa, ama y sueña libremente nunca sufre esclavitud, aun cuando las imposiciones políticas y bélicas cercenen sus movimientos y reduzcan sus derechos. Los sufrientes y tímidos, los enfermos y amargados, fueron aliviados de todos sus dolores y ahora dejaban que penetrase en ellos el sentido extraordinario de cada uno de los enunciados de la sorprendente legislación. Esta constituía una sorpresa y se basaba en la total inversión de los valores vigentes y aceptados. Se rasgaban las sombras de la ignorancia y brillaban las claridades del conocimiento, demostrando la ancianidad del ser espiritual oculto en el cuerpo a fin de reparar sus errores, recuperar los valores derrochados y creer en dirección al bien. Los pensamientos que se grababan en ellos proyectaban luz en las incógnitas del comportamiento humano. Bendecían el sufrimiento y se lamentaban por los fomentadores de la miseria, el infortunio, la desesperación, el hambre de verdad, la sed de justicia, la carencia de amor, la necesidad de paz.
siempre fueron las marcas del proceso evolutivo presentes en el meollo del alma de los hombres a través del tiempo. Allí, en el paisaje florido de Cafarnaúm, desde lo alto del monte próximo al mar azul, que refleja la majestad de la bóveda transparente, se iniciaba la era de la verdadera liberación que dejaría una señal en la historia, abriendo espacio a las épocas futuras. El líder era poeta. Sus versos eran música y sus palabras modulaban la canción de la vida eterna. Las anteriores habían sido voces exaltadas por la ambición de la guerra y la riqueza. Fomentaban la conquista de cosas y espacios, de tierras y ruinas. Calcinadas alienaban a los victoriosos que caían más tarde víctimas de la muerte en la locura del poder sobre los vencidos silenciosos. Con él no había muerte, siempre vida triunfante. La suya era la batalla sin tregua para la conquista de la gloria sin fin. Los hombres no padecen solamente hambre de verdad, sino también de pan y dignidad, no solo sed de justicia, también de agua potable, fraternidad y apoyo. No tanto carencia de amor, sino también de amistad y comprensión, no solo necesidad de paz política, labrada con audacia en gabinetes de lujo, por criaturas atormentadas que firman acuerdos externos sometidos a restricciones y conflictos íntimos, sino además la paz que irradia en los sentimientos elevados, fruto de una conciencia tranquila, resultado de un comportamiento ordenado y digno. Estos son los herederos de la tierra del corazón, en el país de la inmortalidad. Todos disputaban la permanencia en el cuerpo frágil y putrescible. Él, en cambio, venía a proponer la liberación plena que comienza en la armonía entre el pensamiento y el corazón pacificado, de modo que, cualesquiera fuesen las circunstancias externas que surgiesen opresoras, habría plenitud interior. Impresa en las páginas sublimes del tiempo, pasado, presente, futuro, la Constitución ideal permanece como un código legítimo de libertad, de derechos, deberes y paz, con la inspiración permanente del amor, que es la directriz de la Carta de Emancipación para la Humanidad. Ella sola bastaría para orientar a cada hombre y a todos los hombres, a cada pueblo y a todos los pueblos. En su simplicidad, síntesis perfecta de un contenido que aborda los elementos esenciales para la vida, constituye lo más importante para el respeto del ser humano y para lo que compete realizar y recibir. Legislación de amor y justicia es el código de honor basado en las leyes naturales de la creación. Allí, la persona humana se engrandece y exalta, asumiendo la posición real de hija de Dios. Las bienaventuranzas aún permanecen desafiantes a la espera de ser meditadas para que, una vez vividas, conduzcan al hombre luchador y sufrido de la tierra en la dirección excelsa del reino de los cielos, que, no obstante, ya tiene su inicio hoy, aquí y ahora, en el mundo transitorio por donde deambulamos. ¿Algún comentario, Pepe? Aquí está mencionando, digamos, partes que me hacen recordar lo que se había mencionado de que decía que no solo de pan vive el hombre, sino que de las palabras de Dios. Eso me venía a la mente por lo que se mencionaba de que aparte del pan material se necesitaba tener compañerismo, tener confraternización, tener esa serie de situaciones como lo que se mencionaba de la legislación que era amor y justicia. Eso me venía a la mente por el hecho de que efectivamente es cierto que no se necesita solo lo material, sino que también se necesita lo espiritual y también que exista esa hermandad, esa unidad. Y también me ponía a pensar que hay que tomar en cuenta que hay situaciones que son ridículas también. Como cuando a veces le dicen a uno, mire, tómese una cucharadita de paz, una cucharadita de tranquilidad, una cucharadita de serenidad y va a ver cómo se siente bien. Desde mi punto de vista eso es un absurdo, porque lo que hay que hacer es enseñar a la persona
cómo tener esos valores o esas cualidades. Si yo me pongo a estarle diciendo, por ejemplo, a alguien que está desesperado, que está deprimido, que está con la esperanza perdida, le digo, tómese su cucharadita de paz y tranquilidad y de serenidad, eso suena muy bonito, pero yo voy a desesperar a alguien que está necesitado y quiere algo más, algo práctico, no cosas así poéticas o filosóficas. Solamente. Ok, gracias. En el numeral 4 tenemos Gloria de la vida. Aquel fue un día especial, señalado un nuevo concepto de la vida. Vida en renovación, vida de paz. La familia de Betania, tan amada en la pequeña comunidad, hospedaba a Jesús durante las diversas oportunidades en que descendía a Jerusalén o cuando de ahí regresaba. Constituía un remanso donde el amor se hace presente y la ternura se demora. La casa de los hermanos hospitalarios pasó a ser el punto de referencia obligatorio en los comentarios de la población, debido a la preferencia del noble Galileo que allí enseñaba las lecciones liberadoras del reino de los cielos. Se trataba de la notoriedad que envolvía al maestro en razón de su fascinante personalidad. Además de ello, la propia conducta de la familia feliz se caracterizaba por la elevación de sus propósitos y por el fiel cumplimiento de las tradiciones mosaicas. Era muy natural, pues, que el insólito acontecimiento llamase la atención y se convirtiese en la señal divisoria de los períodos que lo antecedieron y que lo sucederían. Con Jesús el tiempo perdía su significado habitual para adquirir otra dimensión en un ayer oscuro y en un mañana de claridades. Lázaro, que era portador de una dermatosis de grave evolución, murió y fue inhumado en la tumba de la familia, cavada en la roca viva a pocos metros del lugar donde residía. Las desoladas hermanas mandaron a informar al amigo que se encontraba distante y por eso, cuando él llegó, ya había pasado 4 días desde el infausto acontecimiento. Sin embargo, Lázaro era víctima de la catalepsia y dormía con la apariencia de la muerte. El maestro, a pesar de haberse conmovido por el dolor que se abatió sobre el grupo familiar querido, se dirigió hacia el túmulo con las personas que fueron atraídas y al llamar al muerto con voz enérgica, se desembarazó de las mortajas y adornó fúnebres, saliendo la luz, resucitado y triunfante. Las garras de la envidia se clavaron en las almas de los que habían llegado de Jerusalén y vieron el acontecimiento. Los hombres pigmeos siempre odiaron a los grandes hombres, los héroes, los sabios, los santos. La pequeñez moral urde celadas y el despecho genera conflictos, estableciendo enredos y humillaciones con las que pretenden entorpecer los pies de quienes avanzan rumbo al porvenir. Jerusalén estaba a menos de 3 millas de Betania, sin embargo había una inconmensurable distancia moral y espiritual entre quienes habitaban las dos ciudades. Los hombres vencen las distancias físicas, pero colocan barreras que impiden su aproximación en las distancias morales. Así pues, existen hombres, obstáculos y hombres puentes. Jesús es el hombre puente entre los hombres y entre estos y Dios. Finalizado el júbilo que irrumpió espontáneamente en todos y superado el impacto, surgieron los comentarios menos felices. Algunos de los que habían presenciado el hecho corrieron, aduladores, a narrarlo a los sacerdotes, permitiendo que se reuniese el consejo de los fariseos y programase la muerte de Jesús y de Lázaro. Cuando no se puede compartir y se es inferior al otro, se resuelve matarlo. La venganza de los infelices tiene la misma dimensión que ellos. Humillados por su pequeñez, persiguen y viven perseguidos por la insania en la que se ejercitan. La hora del justo aún no había llegado. El alma humana, siempre inquieta, elabora mecanismos de evasión, incluso inconscientes, para dejar la realidad y permanecer en la ignorancia generada por la ilusión. De este modo, es común que en la imposibilidad de comprender los sucesos oscuros que enfrenta y no deseando profundizar en sus delicados mecanismos,
prefiera negarlos o buscar justificación imprudentes, gracias a los cuales los confunde con los mitos en los que se apoya o con las supersticiones cotidianas que incorpora para evitar responsabilidades. Eso fue lo que sucedió. La maledicencia popular, instigada por la competencia inescrupulosa de los sacerdotes ociosos, consideró que la resurrección de Lázaro se había logrado gracias a una intervención demoníaca, ya que estaba escrito en la Torá que los muertos no podían volver a la vida. La pérfida e insistente injuria creció de modo tal, al principio disimulada y luego agresiva y pública, que llegó exagerada al conocimiento de los tres hermanos, que quedaron asustados, sin saber cómo interrumpir el curso de la maldad. Aquella noche, luego de la cena, un grupo de representantes de la sociedad local compareció ante Jesús para interrogarlo con jactancia y prosapia acerca del fenómeno, sin esconder al mismo tiempo la intención de devolver al liberado al reino de las sombras. El rabí lo recibió con su jovialidad habitual en la pérgola de rosas de la parte superior de la residencia, bajo un cielo adornado con estrellas resplandecientes y entre lámparas de barro rojo, donde llamas temblorosas ardían en pábilos, embebidos en aceite. Brisas suavemente perfumadas barrían la noche silenciosa que parecía esperar su gran momento de esplendor. Los visitantes, visiblemente inquietos y nerviosos, tras ser recibidos amablemente por la familia, se dirigieron al maestro y lo interrogaron con aspereza. La violencia es arrogante porque teme y se sabe malvada, en tanto que la calma resulta de la seguridad del deber cumplido y de la probidad de las propias acciones. Conforme no ignoras, indagaron, está prohibido traer de la sepultura a aquellos que yacen amortajados, esperando el juicio final. Esta acción que has ejecutado y de la que somos testigos solamente sería posible mediante la intervención de Belcebú. ¿Qué dices a esto? El Señor observó la necesidad manifiesta de los interlocutores y respondió con ternura. Si Lázaro hubiese muerto, nadie podría haberlo hecho regresar. Sucede que Lázaro se encontraba dormido y yo solamente lo desperté, llamándolo para que saliera de la tumba. Es más, lo hice porque mi Padre está conmigo y no Belcebú, puesto que el mal no hace el bien, ni la perversidad opera en favor de la alegría. Además, es muy fácil acusar cuando se desconoce y muy difícil es decirle a un cataléptico que se despierte y ande y conseguirlo con éxito. Su voz resonaba con la tranquilidad del autoconocimiento del poder personal. Los aturdidos acusadores, sin retroceder en sus propósitos inferiores, volvieron a preguntar con amargura: si Lázaro no estaba muerto, ¿por qué exhalaba el olor de la podredumbre? Paciente y compasivo, el Señor fijó en ellos su mirada transparente y explicó: las heridas cubiertas por vendas que no se cambian degeneran las carnes sin irrigación, y no sería sorprendente que las exhalaciones pútridas fuesen registradas por cuantos se introdujeron en la cueva mortuaria. El maestro hizo una pausa y antes de que los vigilantes presumidos volviesen a la carga, prosiguió: la muerte más grave, aquella que produce desgracia y arruina al hombre, es la que la ignorancia propicia. Hija del egoísmo, corrompe al alma y enloquece al ser, dejándolo en tinieblas. Mi mensaje es de vida eterna. Penetra en las densas sombras de la ignorancia y pone en libertad a sus víctimas, trayéndoles a la luz de la verdad y el bien. También existe la muerte que resulta del cultivo de las pasiones disolventes, de las vinculaciones con la impiedad, en cuyos eslabones la envidia y el resentimiento arman celadas para aprisionar a los que caen en sus tramas. Yo, en cambio, soy el libertador, y quien se acerca a mí no permanece encadenado ni retenido en las mazmorras de la infelicidad. Y aun cuando se produzca la muerte del cuerpo, si el extinto cree en mí, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Lo importante es que Lázaro permanece vivo,
y el poder que me fue delegado por mi Padre para mantenerlo en el cuerpo, consigue igualmente interrumpir el curso carnal de cualquiera de vosotros que se interponga en mi camino, dificultando mi acción. De ser así, me veré obligado a apartarlo. Antes, ante la elocuente severidad de la advertencia, los justicieros amenazadores agacharon sus cabezas y agobiados, recelosos, pidieron permiso y se retiraron. La resurrección y la vida son los puntos culminantes de la convivencia con Jesús. Con Él, la noche se aureola de estrellas y la luna derrama su luz de plata, mientras que, sin Él, el día empalidece y se cubre con la sombra que yacen en la intimidad de quien anda de rebelde agonía. Al día siguiente Jesús se alejó con los suyos hacia las tierras de Efraín, quedándose allí por algún tiempo, hasta que fuese necesario volver para no salir más. Betania es un símbolo, y lo que sucedió allí aquel día dividió la gran noche moral de los hombres como si fuese un puñal de luz, marcando la historia del futuro con la esperanza de la resurrección perenne y de la vida eterna. ¿Algún comentario? Se mencionaba el hombre puente y se había mencionado también el hombre obstáculo. Se había comentado que Jesús era hombre puente, digamos, porque él lo que lograba era que hubiera unidad. Lograba, digamos, que los que estaban lejos estuvieran cerca y que los que estaban separados estuvieran juntos. Y también la otra parte del hombre obstáculo es una situación peligrosa porque estamos hablando de alguien que hace lo contrario. Genera división, genera distanciamiento, genera separación y no genera unidad. Entonces estamos hablando de alguien que es peligroso, pero hay alguien que es más peligroso todavía, que sería el hombre puente y obstáculo a conveniencia. Porque estamos hablando de alguien que puede ser hipócrita, de que puede tener una apariencia o un barniz de bondad, pero sin embargo busca sus propios intereses o intereses de grupo solamente. Muchas gracias, Pepe. Finalizamos entonces esta noche.